Hola amigos, el día de hoy hablaremos del verbo to be, que se traduce al español ser o estar. Entre sus usos comunes se emplea para mostrar un estado, la característica de algo o alguien. Su estructura básica se basa en un sujeto, acompañado del verbo to be, en dado caso, un complemento. Para ello, el sujeto hay que emplear lo que son los pronombres. Como se observa en el cuadro izquierda, observamos que existan los pronombres I, you, he, she, it, we, you, they. El verbo to be se ve a su costado derecho. En el caso de I es I am. En el caso de you, you are. Y así como he is, she is, it is, we are, you are, and they are, que su traducción al español se ve al costado derecho. Ahora, para comenzar sobre el tema, tenemos que recordar la estructura: sujeto más verbo to be más complemento. En este caso estamos hablando de la forma afirmativa. Como se observa en la imagen, tenemos el pronombre I. Acordemos que I va acompañado del verbo to be am, el cual seguiría de esta forma. En dado caso que nosotros únicamente queramos hacer una abreviación en afirmativo, no necesitaríamos acompañarnos del auxiliar not. En este caso, por ejemplo, podemos decir I am teacher. En el caso de you, hay que recordar que se emplea you are. De la misma manera, en dado caso de que no queremos afirmar algo, no queremos negar algo, podemos usar la afirmación únicamente you are sad. En el caso de she, he and it, emplean el auxiliar to be, el verbo to be, is. En el caso de la misma manera, al afirmar únicamente sería he is drunk. Como se observa en el lado derecho, tenemos las tres formas más comúnmente empleadas. Tenemos el afirmativo, en este caso sería I am doctor, she is hungry, we are sick. En el caso negativo, se emplea el verbo to be acompañado del auxiliar not. Como se observa en la imagen, tenemos I am not a doctor, she is not hungry, we are not sick. En el caso de la pregunta, hay una pequeña variación en la posición en la que va el verbo to be y el sujeto. En este caso, el verbo to be pasa a estar de primero en el caso del sujeto. Como se observa en la imagen, tenemos al verbo to be en primera posición, continuado del sujeto I en este caso, y el complemento que sería a doctor. En el caso de is she hungry, observamos el verbo to be primero, continuando después con el sujeto y de último el complemento. En la estructura are we sick, de la misma manera, observamos el verbo to be, al sujeto y el complemento. Esta es la forma más básica de entender el verbo to be. Como se dan cuenta, no es nada complejo cuando únicamente se trata de dar información especial. Ahora amigos, empezaremos a ver las formas de las abreviaciones que es posible. Es común encontrar abreviaciones en las lecturas con la única intención de hacer la lectura más fácil. En el caso de la forma afirmativa, tenemos el ejemplo aquí de I am doctor. La abreviación únicamente se le pone un apóstrofe y se pone la M en el caso de I am. En el caso de she is sad, observamos que se pone el apóstrofe y una S. En el caso de you are handsome, en este caso es necesario emplear el apóstrofe y la abreviación are. En el caso negativo, observamos de que hay varias formas de hacer la negación. En el caso de el am, no se puede unificar en amd. Sería únicamente I am not a doctor. Pero por otro lado, cuando hablamos de she, he o it, que emplean el verbo to be is, se puede abreviar la abreviación isn't. She isn't sad. En el caso de you o we, se emplea la abreviación aren't, que esto es lo mismo que decir is not, are not. Muchas veces queremos obtener información adicional a la que queremos saber. Por ello se emplean los famosos question words, que como se observa en el lado izquierdo, tenemos a los más comunes usados como what, que significa qué, who,
que es quién o quiénes, how, cómo, when, cuándo, where, dónde, why, por qué. En este caso, empleamos la forma de la estructura de una pregunta. Si se dan cuenta, primero tenemos a la question word, continuado del verbo to be, después del sujeto y el complemento. Si se dan cuenta, es la misma estructura de una pregunta, con la única variación de que el question word va de primero que el verbo to be. Para ello, vamos a mostrar una de las expresiones comúnmente usadas. Tenemos al how are you y se contesta I am fine. Si se dan cuenta, tenemos a la question word en primer lugar, el are, verbo to be, que sería el verbo are, y tercera manera, el you, que sería el sujeto. Y si se dan cuenta, se contesta la forma afirmativa, en este caso, sujeto, verbo to be, complemento. Otro ejemplo tenemos a where is Victor. Si se dan cuenta, comenzamos con una question word, continuado del verbo to be, Victor, que sería una tercera persona, en este caso sería he. Y cuando contestamos, primero ponemos al sujeto, verbo to be y el complemento. Otro ejemplo tenemos al what is it. De la misma manera, observamos en la question word, el verbo to be y el sujeto. Continuando, tenemos a la forma afirmativa, al sujeto, verbo to be y en este caso, el complemento. Where are you? De la misma manera, un question word, verbo to be y el sujeto. En este caso, como me están preguntando where are you, sería como si me estuvieran diciendo dónde estoy. Y tendré que contestar yo, sujeto, estoy en la escuela. Ya una vez visto todos estos complementos, se puede decir que has aprendido a ver el verbo to be. Sin embargo, de la manera más resumida, tenemos lo siguiente. El verbo to be permite conocer el estado de algo o alguien. Es uno de los verbos más empleados en la vida cotidiana y podemos observar tres formas. La forma afirmativa, que únicamente va acompañada de un sujeto, de el verbo to be y un complemento. En el caso negativo, empleamos la misma estructura de la forma afirmativa, con la única diferencia que se agrega la expresión not. En el caso de la pregunta, va a depender mucho si usamos un question word. En dado caso de que no sea requerido, únicamente empezaríamos con el verbo to be, continuando con el sujeto y el complemento. En dado caso de comenzar con la pregunta, con un question word, tendríamos que emplear primero el question word, la forma de to be, el sujeto y el complemento. A continuación, realizaremos unos ejercicios para fortalecer el tema de hoy. Ejercicio 1. Completa la oración con ayuda del verbo to be en cualquier forma de expresión, ya sea esta afirmativo, negativo o pregunta. En inciso A tenemos Taylor Swift, an American singer. Como se dan cuenta, Taylor Swift viene siendo una tercera persona. En este caso sería she. Entonces nuestro verbo to be sería is. En inciso B dice One dog, my favorite company. Si se dan cuenta, tenemos que es un perro, pero es uno. En este caso sería en tercera persona el perro. Entonces, por lo tanto, sería is. En inciso D dice I, a doctor, I am a QFB. En este caso, si se dan cuenta, al final de la oración nos está afirmando que es un QFB. Por lo tanto, en este caso tendríamos que emplear el verbo to be y el auxiliar not. I'm not a doctor, I'm QFB. En el inciso D observamos Luisa and Carlos going to the cinema today. Si se dan cuenta, tenemos dos sujetos en este caso, Luisa y Carlos. Entonces, por lo tanto, usaríamos are. Sería como decir they. En el inciso E tenemos I, espacio, 14 years old. En este caso, únicamente tendríamos que usar el verbo to be, am. En el inciso F tenemos a Carla, espacio, a good teacher at school. Como podemos observar, Carla sería una tercera persona. Por lo tanto, se emplea is. We, espacio, are parents of Monica.
En este caso, como es we, sería are. Ahora a continuación pasaremos al siguiente ejercicio. Ordena las oraciones de acuerdo a la estructura con el verbo to be. En el primer ejercicio tenemos I'm English teacher I in Europa. Si nos damos cuenta, tendríamos que poner primero el sujeto I, el verbo to be, am, a English teacher you role. En el segundo ejercicio dice Carla and Eduardo French are. En este caso nuestro sujeto sería Carla and Eduardo are French. En el tercer ejercicio dice not, ugly, she, sí. Perdón por aquí debe ser is. Por lo tanto tenemos al sujeto. En este caso vemos que dice not is. Entonces quiere decir que hay una negación, que a su vez también podría escribirse como she is not ugly, recordando que la primera forma que se escribió es la abreviación. En el último ejercicio tenemos are, pregunta, you a student. En este caso nos vamos a dar cuenta que es una estructura de pregunta. Por lo tanto, recordando la estructura, empezaríamos con el verbo to be debido a que no tenemos un question word. Luego continuando con la forma de sujeto y el complemento, que quedaría de la siguiente manera. Are you a student? Bueno chicos, espero que les haya gustado el tema de hoy y sobre todo que haya logrado entrar un poco de su conocimiento en su día a día en el inglés. Hasta pronto.